Una resaca infernal es el menor de tus problemas cuando despertás atado y a ciegas. Un hombre de traje blanco ignora tus amenazas, no quiere tu dinero ni tus órganos. Su mano recorre tu rostro mientras te revela su verdadero objetivo: darte algo que vas a odiar mucho más que cualquier otra cosa. A diferencia del prota, vos no tenés las manos atadas. Usa esa libertad para dejarlo bien sujeto a mis suscriptores y dale un like a su desgracia. Kim Do-jin estaba en su tercera ronda de tragos con sus amigos, que no paraban de molestarlo. ¿Qué onda, Do-jin? ¿Por fin te escapás de la soltería?, le tiraba uno. Él, con la cara medio roja, negaba todo. Pero ellos insistían: ¿seguro que no te nos adelantaste escondidas? Si sos de esos que no le dan bola a las chicas, ya pensábamos que eras gay o impotente. Do-jin, claramente incómodo, intentaba desviar la conversación. «Ustedes cállense», decía, pero sus amigos no le hacían caso. Querían saber más de Mi-jin, la chica de la que había hablado. Él la describió como alegre y buena, y que sus ojos eran lindos cuando sonreía. Sus amigos se lo tomaron como una señal de que por fin había encontrado a alguien, porque él necesitaba una chica alegre para salir. Do-jin aclaró que nunca la había visto de esa manera, y de paso contó que ella le había dicho que lo iba a golpear si no le respondía en más de una semana. «¡Qué brutal!», comentó uno de sus amigos, mientras otro destacaba que era un gran avance para Do-jin, porque era la primera chica con la que podía hablar tan cómodo. En medio de las cargadas, se dieron cuenta de que faltaba Sugyum. «¿A dónde fue Sugyum?», preguntó uno. «Seguro se fue a cagar», respondió otro, y todos coincidieron en que el que era más de hacer eso era Tae-hwan, el que llevaba una gorra. Justo en ese momento, Tae-hwan, que estaba comiendo con los palillos, les gritó: «¿En serio? ¿Dejan de hablar de mierda mientras estoy comiendo?». A pesar de que Do-jin ya se sentía en su límite, sus amigos lo convencieron de seguir un rato más para una cuarta ronda que, por supuesto, iba a ser de pollo. Do-jin, aunque reacio, terminó aceptando un último shot. A la mañana siguiente, Do-jin se despertó en su casa con una resaca tremenda y la memoria hecha pedazos. Recordaba algo de una cuarta ronda, pero todo era borroso después de la tercera. Normalmente, Sugyum lo llevaba a casa, ya que vivían por el mismo lado, pero esta vez no tenía ni idea de cómo había llegado. ¿Qué carajo pasó ayer?, se preguntaba, sintiéndose cada vez peor. Mientras intentaba juntar los pedazos de la noche anterior, se dio cuenta de algo terrorífico. Estaba atado y con los ojos vendados. El pánico lo invadió. «¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo pasó?», pensaba, intentando liberarse sin éxito. Empezó a buscarle una lógica a la situación. Si lo querían para tráfico de órganos o trabajo forzado, no lo dejarían así, tirado en una silla en lo que parecía una sala normal. «No tiene sentido», se dijo. «Si fueran normales, ya estarían en una cajuela de auto o en una mesa de operaciones. Así que seguro no son normales». De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Pasos que se acercaban lentamente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Empezó a temblar. «¿Quién?», apenas pudo articular. Los pasos se hicieron más fuertes, cada vez más cerca. Do-jin solo pudo pensar una cosa: «¡Mierda!». Aún con los ojos vendados y atado, Do-jin intentó recuperar el control de la situación. Le gritó al recién llegado, un hombre que vestía un elegante traje blanco, que lo desatara de inmediato. Lo amenazó, asegurando que no tenía dinero para un rescate y que si lo que buscaban eran sus órganos, mejor se los sacaran mientras dormía. Luego intentó un enfoque más legal, recordándole la existencia de cámaras de seguridad por todas partes y prometiendo fingir que nada había pasado si lo liberaban. El captor, impasible, se acercó a Do-jin y le mostró un celular. Do-jin escuchó su propia voz grabada, diciendo que no necesitaba esas cosas. La amenaza del dinero y la policía no le habían hecho ni cosquillas. Confundido, Do-jin preguntó qué es lo que realmente querían. La respuesta llegó en forma de un toque inquietante. El captor deslizó su mano por la cara de Do-jin desde la mejilla hasta la mandíbula, provocándole un escalofrío. «Algo que vas a odiar mucho más», respondió el hombre. De ojos violetas, con una mirada que hiela la sangre. Pero la situación tomó un giro aún más extraño. Después de esa amenaza velada, el secuestrador se mostró tranquilo, casi amable, asegurándole a Do-jin que no le haría nada así. Luego, con un tono desconcertantemente normal, le preguntó si tenía hambre. Incluso le ofreció una botella de agua preguntándole si le dolía la cabeza, lo que Do-jin interpretó como una burla. Do-jin no entendía nada.
¿Este tipo era raro de verdad o era una táctica para que bajara la guardia? Decidió que lo mejor era no actuar impulsivamente y observar. A pesar de su confusión, Do-jin, sintiéndose cada vez más afectado por la resaca, insistió en que lo soltaran. El captor, con una sonrisa enigmática, respondió, «Sí, pero no ahora». La confusión de Do-jin crecía con cada segundo. Comenzó a forcejear un poco, intentando moverse y probando sus ataduras, mientras el captor lo miraba con una calma inquietante. De repente, el secuestrador se arrodilló frente a él y le amarró los pies con una cinta, explicando que no podría relajarse si solo tenía las manos atadas. Inmediatamente después, lo levantó en brazos, como si fuera una novia, a pesar de los gritos de protesta y forcejeos de Do-jin, que pedía a gritos que lo soltara. A pesar de los gritos y forcejeos, el captor, como si no lo escuchara, lo llevó hasta lo que parecía ser un baño. Do-jin estaba desesperado, gritándole que lo soltara, que estaba loco, pero el otro solo avanzaba, teniéndolo en brazos. En medio del forcejeo, la venda de los ojos de Do-jin se corrió un poco. Por un instante, pudo ver los ojos violetas del hombre y, confundido por el parecido con alguien que conocía, creyó reconocerlo. ¿Soo-gyum?, preguntó entre jadeos. El captor, al darse cuenta, pareció sobresaltarse por un segundo, cubriéndole los ojos de nuevo con la mano y pidiendo perdón con un tono que no pegaba con la situación, como si estuviera arrepentido de que lo hubiera visto. Esta extraña interacción lo dejó a Do-jin todavía más desorientado y asustado. ¿Qué estaba pasando? Mientras tanto, una imagen se formó en su cabeza, un recuerdo de mucho antes. Volvemos a una época en la escuela donde So-gyum, rodeado de admiradores, se lucía con un reloj que parecía súper caro, mientras Do-jin lo observaba de lejos con una mirada de fastidio. Los otros se burlaban de Do-jin diciendo que siempre andaba por ahí con una cara larga, que no sabía disimular su mal humor y que se la pasaba vagando por las noches en callejones. A So-gyum todo eso le resbalaba. Él pensaba que lo tenía todo y que siempre iba a haber gente envidiosa e insatisfecha como Do-jin. Por su parte, Do-jin anhelaba terminar la escuela para poder escapar de esa vida y de esa gente. De vuelta en el presente, el captor rompió el silencio con una pregunta extraña. ¿Hasta cuándo pensás seguir así? Do-jin, ya harto de la situación, le exigió que lo desatara, que tenía hambre, que quería comer. Pero el captor no aflojó, repitiendo la pregunta, y luego, con una seriedad que helaba, le dijo algo que lo dejó mudo. «Si te desato, no me vas a ver nunca más». Do-jin se quedó helado. La amenaza era clara, y el captor no le dio tiempo a reaccionar, porque se paró y se fue, dejándolo solo y atado en el sofá. Do-jin, frustrado, lo llamó Lee Soo-gyum y le preguntó a dónde iba, pero la respuesta fue simple: a la tienda. Con el captor fuera, el silencio se apoderó de la sala y la frustración de Do-jin creció. Se quejó del dolor en los hombros por las ataduras e intentó moverse, arrastrándose por el suelo con la esperanza de encontrar algo en la cocina. Quería un cuchillo, algo para cortar las cuerdas, pero nada, solo el vacío. Por un momento se le ocurrió una idea: usar la computadora. Seguro podría pedir ayuda. Pero justo en ese instante, como si lo hubiera escuchado, el captor apareció de nuevo en la cocina. Con una sonrisa, le dijo que ya se había encargado de eso, había cortado el internet y se había llevado todos los celulares y laptops. Un plan que el captor ya tenía bien pensado. A pesar de todo, el captor se acercó y con una actitud que descolocó a Do-jin, le ofreció su comida favorita: pollo frito y cerveza. Do-jin no podía entenderlo. «Sos raro, Lee Soo-gyum», le dijo, exigiéndole que lo liberara. El dolor en el cuerpo de Do-jin era insoportable. Le pidió que lo ayudara a levantarse. El captor, con una extraña consideración, le preguntó si quería que le aflojara las ataduras, pero Do-jin sabía que no serviría de nada. «Por más que las aflojes, no me vas a soltar», le respondió, sintiendo unas ganas enormes de pegarle. El captor, sonriendo, se ofreció a llevarlo, incluso sugiriendo que llevarlo a cuestas sería más incómodo para él. Lo cargó y lo acostó en una cama, arropándolo con una manta. «Si necesitas algo, llámame, voy a estar en la sala», le dijo antes de irse con otra de esas sonrisas. Do-jin lo llamó de nuevo, pidiéndole un vaso de agua. El captor se detuvo, lo miró con esos ojos violetas y, después de una breve pausa, accedió. «Está bien». Pasado un rato, el captor regresó, ya sin su traje, vestido con una camiseta casual. Se acercó a Do-jin, que parecía dormido, y le acarició suavemente el pelo,
un gesto de intimidad que contrastaba brutalmente con la realidad de su secuestro. De repente, la escena se tiñó de blanco y negro y la imagen se desdibujó en un recuerdo. Do-jin, más joven y con la cara marcada, escuchaba a una niña que, entre lágrimas, le pedía que le diera el dinero a su papá. Ella sabía el temperamento de ese hombre. Do-jin, con el ceño fruncido, se negaba. ¿Por qué tengo que darle mi plata ganada con esfuerzo para que beba?, preguntó, mostrando un profundo resentimiento. La niña, enojada, le reclamó cómo podía llamar así a su propio padre. Do-jin, frustrado, golpeó una puerta, mientras la niña estallaba en llanto, llamándolo Opa. Viéndola así, Do-jin cedió, le entregó un poco de dinero y le pidió que no llorara, que no le abriera la puerta a ese hombre. Un dolor punzante en la cara sacó a Do-jin del recuerdo. Su hermana lo llamaba a gritos, ¡Do-jin! Y el último recuerdo era un grito de frustración y desesperación. Do-jin, en medio de ese recuerdo, solo deseaba crecer rápido para poder proteger a los suyos y que nadie más sufriera por ese hombre. Luego, de vuelta al instituto, Do-jin llegaba tarde, con la cara visiblemente golpeada. ¿Qué te pasó? ¿Tu papá te pegó otra vez?, le preguntaban sus compañeros mientras el chismorreo se extendía por el aula. Do-jin, por su parte, solo podía escuchar los susurros y ver a Su-jun observándolo a lo lejos. De repente, Do-jin se despertó con un quejido. El captor, ahora con ropa casual, estaba sentado a su lado en la cama. Perdón, ¿te desperté? Buenos días, dijo con una sonrisa inquietante. Do-jin, aturdido, reconoció que había tenido un sueño sobre esa gente detestable del pasado. El captor, con tono de curiosidad, le preguntó si se refería a un malentendido mutuo. Do-jin asintió, explicando que el tema aún no estaba resuelto y que, viéndolo ahora, se sentía avergonzado de haber sido un niño. Un niño que pensó que ser chico era cruel y que nunca imaginó que sería acosado por 3 años. Así es, vos también estuviste involucrado, le espetó Do-jin al captor, recordando esos años. El captor, para sorpresa de Do-jin, se disculpó. Fue un malentendido causado por mi apariencia, no por lo que vi con mis propios ojos. Lo siento. Una disculpa que Do-jin no esperaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Te estás burlando de mí?, le preguntó Do-jin desconfiado. Pero el captor insistió en que hablaba en serio, que si Do-jin era capaz de no rendirse en circunstancias tan difíciles, era muy valiente, y que solo quería que fueran amigos. Do-jin no pudo evitar pensar lo raro que era un chico de 14 años diciendo esas cosas. Me enteré después que ibas muy en serio. ¿Sabías que eras un bastardo raro?, le preguntó Do-jin al captor, quien solo se rió y preguntó si realmente había dicho esas cosas. Do-jin, con una mirada seria, continuó. Recién pensé que estabas jodiendo, pero cuando me quitaste la ropa, entendí que lo tuyo iba en serio. El captor no dijo nada, y Do-jin añadió, todavía no te creo que no vas a aprovecharte de mí. Esto no tiene nada de gracioso. ¿Cómo podés secuestrar a alguien y no sentir ni una pizca de remordimiento? El captor, con una expresión calculada, le respondió que precisamente porque se trataba de Do-jin, porque era como familia y porque su familia confiaba en él, era que las cosas eran así. Luego, con una sonrisa, le preguntó, ¿vas a escuchar mi pedido? Mientras tanto, en otro lugar, el captor, ahora de traje y manejando un auto de lujo, hablaba por teléfono. Sí, lo dejo en tus manos, dijo, y luego, no puedo simplemente despedir a un empleado como Do-jin. ¿Cómo está? Al parecer, Do-jin había recibido una inyección y no paraba de intentar ver al captor, quien tuvo que evitarlo hasta que se durmió. El captor decidió darle una semana de descanso del trabajo a Do-jin. Una semana es suficiente. Contáctame si necesitas más gente. Hasta yo haré trabajos extras, dijo el captor por teléfono, pero la persona del otro lado lo detuvo. Ay, ¿cómo voy a dejar que el joven amo haga el trabajo sucio? No hay de qué preocuparse. El captor solo se rió y colgó, mientras la llamada terminaba con la otra persona agradeciendo al presidente por su comprensión. Así se revelaba la verdadera identidad de este personaje, alguien con poder y una agenda mucho más grande de lo que Do-jin imaginaba. La escena cambia a un ambiente más cotidiano. En lo que parece un hogar, la hermana de Su-gyom le pregunta por su madre, que ya está por salir del hospital. Ella lo llama Su-gyom Opa, confirmando así que el captor es la misma persona que Do-jin confundió con su amigo de la escuela. La chica se preocupa porque Do-jin trabaja sin parar y él asiente, confirmando que sí, la rutina de Do-jin es agotadora. Hablan de un posible viaje y Su-gyom explica que no pueden ir lejos porque Do-jin no tiene pasaporte.
La chica, agradecida porque Soo-Gyun cuida a Do-jin, le da comida y le ofrece un lugar para dormir gratis. Se distrae con el agua que está hirviendo y casi se cae. Él le dice que se tome su tiempo. Mientras observa la habitación, Soo-Gyun nota que nada cambió. Piensa que el espacio es un poco pequeño para 3 personas y que le hubiera gustado insistir más para que Do-jin se fuera a vivir con él. Su mirada se detiene en una consola de videojuegos, el primer objeto de valor que Do-jin compró con un trabajo de medio tiempo. Esa vista lo transporta de inmediato a un recuerdo. En el flashback, un joven Do-jin juega videojuegos y pierde varias veces seguidas contra otro chico, que parece ser Soo-Gyun, de joven. Do-jin se queja de un personaje tramposo y Soo-Gyun le responde que todo es cuestión de estrategia. Cuando Do-jin le pide cargar su celular, Soo-Gyun, en un gesto inesperado, se inclina sobre él en la cama, acercándose peligrosamente. Do-jin lo empuja, claramente sorprendido, y Soo-Gyun se aleja. Para el que recuerda, en ese momento se dio cuenta de varias cosas y su corazón sintió que iba a explotar. De vuelta al presente, Soo-Gyun está ruborizado y visiblemente incómodo por el recuerdo. Rechaza un café instantáneo que le ofrece su hermana, diciendo que tiene algo urgente que hacer y se va deprisa. Ella le entrega un sobre y él le pide que le mande saludos a su madre antes de salir. Intrigada por su apuro, la hermana abre el sobre y su expresión de sorpresa lo dice todo. Era una cantidad considerable de dinero. Mientras maneja, Soo-Gyun se toca una pequeña herida en la mano. Se pregunta por qué su hermano, el presidente, le dio tanto dinero para Do-jin. También reflexiona sobre la confianza ciega que todos depositan en él y cómo nadie sospecha de que se tomó una semana libre. Se convence de que él y Do-jin son más que amigos, son como hermanos, pero esa realidad, hoy más que nunca, la odia. Mientras tanto, en la oscura habitación, Do-jin sigue atado. Un pitido insistente empieza a sonar, seguido de un clic anunciando que algo nuevo está a punto de ocurrir. Do-jin, aún en la penumbra y sintiendo el peso de sus ataduras, escucha el sonido de la puerta al abrirse. Es Soo-Gyun, que entra y se para en el umbral. Do-jin, harto de la oscuridad y la incertidumbre, le exige que prenda las luces y le pregunta si el presidente no aceptó su petición. Pero Soo-Gyun ignora la pregunta. En cambio, se acerca a Do-jin y le lanza una pregunta extraña. ¿Qué tan a fondo confías en mí? Do-jin no entiende a qué se refiere, y Soo-Gyun, con un tono más tenso, le agarra del brazo y le pregunta si de verdad comprende la situación en la que está. Molesto y desesperado, Do-jin lo desafía. ¿Qué pensás hacer? Soo-Gyun, con una calma perturbadora, le dice que está ahí sin nada mejor que hacer y lo incita a intentar algo, a moverse, a escapar. La paciencia de Do-jin se agota, lo encara, lo llama cobarde y le pregunta por qué lo secuestró si no iba a hacer nada. Ante la acusación, Soo-Gyun acepta ser un cobarde, pero le ordena a Do-jin que se quede quieto. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, lo empuja con fuerza, acercando sus rostros de una manera que Do-jin no esperaba. ¿Qué haces?, pregunta Do-jin, aturdido por la cercanía. Soo-Gyun no responde con palabras. En un movimiento brusco, lo acerca aún más y le da un beso inesperado y no deseado. Do-jin reacciona con un grito ahogado y un intento desesperado por apartarlo. Está furioso. «Lee Soo-Gyun, ¿estás loco?», le grita, sintiéndose completamente violado. Pero Soo-Gyun, lejos de arrepentirse, le recuerda con una sonrisa torcida. «¿Creí que me dejarías hacer lo que quisiera?», y añade con una confesión inquietante. «Siempre quise hacerte esto. Me he estado conteniendo. ¿Y ahora qué vas a hacer?». La broma de Soo-Gyun ha ido demasiado lejos para Do-jin. Aprieta los dientes y con la voz llena de rabia le recrimina. «¿Qué idioteces estás diciendo? Me estás sacando de quicio. ¿Creíste que esto iba a ser divertido? Respóndeme, Lee Soo-Gyun». Soo-Gyun se aleja, dando la espalda a Do-jin, quien se desploma en el sofá, agotado. Soo-Gyun dice que no está enojado, pero que siempre se prepara para lo peor y aún así nunca se acostumbra al dolor. Parece hablar más de sí mismo que de la situación actual. Do-jin, con la mente revuelta, solo puede susurrar. «Lee Soo-Gyun, ¿qué sos vos?». Pero Soo-Gyun, con un cambio de humor abrupto, declara que ya no importa y que es hora de volver al camino. Entonces, Soo-Gyun saca un objeto metálico, parecido a un collar o una correa, que hace un clic ominoso. Se lo muestra a Do-jin con una sonrisa extraña. «¿Te gusta?», le pregunta. Do-jin lo mira con horror, su voz apenas un hilo. «Estás demente». Acto seguido, Soo-Gyun toma un dispositivo que parece una herramienta para sujetar el objeto, haciendo varios clacs, listo para lo que venga. Mientras Do-jin se metía en la bañera, ya con el collar metálico puesto, sentía que se volvía loco. Soo-Gyun apareció en el umbral del baño, con ropa en la mano.
Le dijo a Dojin que la había dejado en la puerta y, con una sonrisa forzada, le preguntó si quería que le lavara el pelo. Dojin, con una mirada desafiante, le dejó claro que si no quería problemas, lo mejor era que lo dejara en paz. Soo-gyum lo observaba, pensativo, mientras Dojin se frotaba el rostro, la humillación quemándole. No podía creer que esto estuviera pasando. ¿Realmente Soo-gyum hablaba en serio? ¿Por qué él? ¿Por qué Soo-gyum, de todas las personas, lo quería de esta manera? La correa que colgaba del collar le parecía terrible, y aunque intentaba contener las lágrimas, la tristeza le empañaba los ojos. Un rato después, ya vestido y fuera de la bañera, Dojin estaba en la zona de la barra, conectada al baño. Soo-gyum, sirviéndose una copa de vino, le confirmó que sí, había ido a su casa. Le comentó que el presidente, su hermano, estaba preocupado por Dojin y le había dicho que se cuidara. Dojin respondió con una risa sin alegría, agradeciendo que sus amigos se preocuparan tanto. Luego, con un cambio de tono, le preguntó a Soo-gyum si estaba bien. Este, a su vez, preguntó lo mismo. Dojin soltó una reflexión amarga sobre cómo, cuanto más alto estás, más cosas malas pasan. Un comentario que pareció molestar a Soo-gyum. Le reprochó a Dojin que no entendía por qué seguía con ellos, que siempre estaba en desventaja y que ni sus propios padres en el extranjero aprobaban su situación. Dojin, secándose el pelo con una toalla, admitió que ya sabía todo eso. La conversación giró entonces hacia el pasado. Dojin le recordó a Soo-gyum un momento crucial. Cuando su padre falleció en un accidente, no tenían plata para el funeral, y fue Soo-gyum quien, sin decirle nada a sus propios padres, se encargó de todo. Dojin aclaró que no fue por lástima, sino por el miedo de Soo-gyum a que él se arrepintiera de no haberle dado un funeral digno a su padre, a pesar de que fuera un hombre terrible. Todo por su madre. Con una expresión de sincera gratitud, Dojin le dio las gracias por lo que hizo. Pero la gratitud no era lo que Soo-gyum buscaba. La mención del pasado, de una amistad leal, se le atragantó. Pensando con frustración, ¿cuánto más vas a rechazarme?, golpeó la mesa con fuerza. «Ya basta, no sigas», le exigió, mostrando su hartazgo. De repente, el timbre sonó, rompiendo la tensión. Era el guardia de seguridad. Soo-gyum atendió el intercomunicador. El guardia les avisó que había un ladrón cerca y se disculpó por la interrupción. Dojin sintió un escalofrío en la espalda, el corazón acelerado. Pero Soo-gyum, con una pasmosa calma, aseguró al guardia que todo estaba bien en su casa y cerró la puerta, dejando a Dojin con una mezcla de alivio y una tensión renovada. Después de que el guardia se despidiera, Dojin, que se había escondido al fondo, sentía cómo la vergüenza le subía por la cara. «¿Por qué me escondo?», se preguntó, con el collar metálico pesándole en el cuello. Soo-gyum cerró la puerta con un golpe metálico. Soo-gyum se volteó hacia él con una pregunta que lo descolocó. «¿Por qué no pediste ayuda?». Lo miró fijamente y siguió como si leyera sus pensamientos. ¿Fue por vergüenza? ¿O tenías miedo de que no te creyeran? ¿O quizá te preocupaba lo que me pasaría a mí? Dojin intentó defenderse, pero las palabras se le quedaron atoradas. Soo-gyum la acercó y con una sonrisa fría le dijo que era un tonto, que esa había sido su última oportunidad de pedir auxilio. Dojin soltó una risa forzada, admitiendo que tenía razón. Más tarde, estaban sentados para comer. Dojin, todavía con el collar, apenas tocaba la comida. Soo-gyum notó su falta de apetito y le preguntó por qué no comía. «Ya voy a comer», respondió Dojin, sintiendo la tensión en el aire. Soo-gyum, intentando una normalidad forzada, le dijo que no necesitaba sentarse frente a él, recordando que a Dojin no le gustaba comer solo. Pero la verdad era que Dojin odiaba esa atmósfera incómoda mucho más. La situación era absurda, estaba secuestrado por su amigo y ahora compartían una cena como si nada. Soo-gyum le ofreció vino, Dojin prefirió cerveza, y así, en un intento de imitar una cena cualquiera, la noche siguió su curso. Dojin, con la cabeza entre las manos, se dio cuenta de que estaba jugando el juego de Soo-gyum. «¿Cómo hago para que esto sea menos incómodo?», se preguntó. En un intento desesperado por cambiar el ambiente, Dojin llamó a Soo-gyum y le propuso jugar videojuegos. La idea sorprendió a Soo-gyum, pero aceptó. Se sentaron juntos y Soo-gyum, sin avisar, lo acercó a él con un tirón, diciéndole que dejara de pensar y solo se sentara.
Empezaron una pelea virtual y Do-jin, con una chispa de competitividad, le dijo que no se atreviera a ir con calma. Jugaron un rato y, como era de esperar, Sugyum le ganó fácil. Demasiado fácil, se burló, mientras se inclinaba de más hacia Do-jin, invadiendo su espacio personal. «Ya sabés que soy malísimo para esto», le dijo Do-jin, intentando ponerle un poco de humor a la situación, pero la cercanía... «Ya sabés que soy malísimo para esto», le dijo Do-jin, intentando ponerle un poco de humor a la situación, pero la cercanía de Sugyum lo ponía nervioso. «Jeje, vos no cambiás nada», agregó Do-jin, refiriéndose a su actitud competitiva. Pero la mirada en los ojos de Sugyum no era la de un juego, y Do-jin, incómodo, le preguntó qué le pasaba. «Nada, aburrido», respondió Sugyum, como si no hubiera pasado nada, y se sirvió otra cerveza. Luego empezó a hablar de cómo los juegos de pelea eran una guerra psicológica y lo raro que era que Do-jin, a pesar de jugar mucho, no tuviera sus mismas habilidades. «No es que me gusta jugar», concluyó Sugyum, dejando a Do-jin con una sensación extraña. Un rato después, Do-jin se dio cuenta de que Sugyum ya no estaba. Lo llamó «Sugyum-a, Lee Sugyum», pero no hubo respuesta. Frustrado, Do-jin se quejó para sí mismo de que ese tipo siempre se iba sin decir una palabra, dejándolo solo en la casa. Do-jin, solo y aburrido en la casa, ya llevaba 3 días de secuestro de lujo. Miraba el collar de metal en su cuello y pensaba en lo injusto que era que Sugyum sí podía ir y venir mientras él estaba atrapado en ese lugar espacioso, con comida rica, en la heladera, pero sin libertad. La frustración lo confundía. ¿Podía llamarse cautiverio si lo tenían tan bien atendido? Un momento de pánico lo invadió cuando tiró un poco de comida en el sillón que seguro era carísimo. No quería meterse en más problemas. Se acostó en el sillón, sin nada que hacer. El día se le hacía eterno, y la ausencia de Sugyum lo irritaba, aunque intentaba no darle importancia. Cuando el sol empezaba a bajar, Sugyum apareció por la puerta. Entró, buscó a Do-jin y lo encontró acurrucado en el piso al lado de la cama. «¿Por qué dormís en el suelo?», preguntó con preocupación. Do-jin, medio dormido, sintió el olor a alcohol y murmuró el nombre de Sugyum. Con las mejillas sonrojadas, le confesó que lo había estado esperando. Sugyum lo abrazó y se disculpó por tardar tanto, mencionando algo sobre la universidad. Do-jin, aún apegado, quería seguir bebiendo, pero Sugyum lo levantó en brazos para llevarlo a la cama. «No estoy borracho», protestó Do-jin con los pies al aire, pero Sugyum solo le dijo que todos los borrachos dicen eso. Do-jin se aferró a él, quejándose con un tono infantil. «Sos malo, me dejaste solo». Sugyum lo recostó suavemente en la cama, mirándolo con una expresión compleja. Se quedó un momento observándolo mientras dormía. Honestamente, se había estado arrepintiendo de lo que hizo la noche anterior y hasta había dudado si quitarle el collar mientras Do-jin dormía. Pero su amor, ignorado y no correspondido, había sido más fuerte. Eso lo había llevado a esta situación, a tener a Do-jin así, a su lado. Se preguntó cuánto tiempo más Do-jin se quedaría con él, anhelando hacer cosas que Do-jin ni se imaginaba. Esa obsesión lo estaba volviendo loco. Aún así, no quería que Do-jin lo odiara. Era una idea que ni siquiera podía imaginar. Y precisamente por eso, y sin la menor vergüenza, decidió que lo mantendría encerrado. Con un beso, Sugyum selló su determinación, sintiendo un leve arrepentimiento al mismo tiempo. Se preguntó de nuevo qué era lo que realmente quería. Antes lo sabía, pero ahora, entre la confusión y la culpa, ya no estaba tan seguro. Horas después, Do-jin se despertó con un gruñido, sintiendo la cabeza pesada. Sugyum, ya despierto y con una apariencia más tranquila, le preguntó si había dormido bien. Do-jin se quejó de su dolor de cabeza y Sugyum le ofreció un plato de sopa para la resaca, Hae-shanguk. Mientras Sugyum se alejaba con pasos un poco tambaleantes, Do-jin lo miró preocupado. Se preguntó si Sugyum también se había emborrachado. Cuando se encontraron en la cocina, Do-jin notó la comida servida y le preguntó a Sugyum si había salido a comer mientras él dormía. Sugyum, extrañado, le preguntó por qué no comía, recordándole que llevaba 3 días sin probar bocado. Luego, con una mirada desafiante, le preguntó si no le gustaba comer con él. Do-jin intentó negarlo, pero Sugyum lo interrumpió, diciéndole que se mirara al espejo antes de mentir. Molesto, Do-jin se cruzó de brazos y sentenció: «Si vos no vas a comer, yo tampoco».
Do-jin intentó calmarlo, recordándole que había estado muy borracho el día anterior. Pero en ese momento, Soo-gyun soltó un quejido, tosió y se desplomó, agarrándose el pecho. «Soo-gyun, ¿qué te pasa?», exclamó Do-jin, corriendo a su lado. Al tocarlo, se dio cuenta de que Soo-gyun ardía en fiebre. Desesperado, buscó su celular para pedir ayuda. Soo-gyun, debio, le aseguró que solo necesitaba descansar, pero Do-jin lo ignoró. «¡Mentira! Nunca te pones así de repente. Dame las llaves del auto», exigió, intentando levantarlo para llevarlo al hospital. Soo-gyun, con la voz apenas audible, lo detuvo agarrándole la mano. «No te vayas», suplicó, con una mirada vulnerable. «Estoy bien. Por favor, quédate a mi lado». Do-jin, ante la desesperación en sus ojos, dudó. Suspiró, claramente molesto por la situación. «Che, bueno, ya entendí. Soltame», dijo, aunque sabía que cedía a la manipulación. Luego, con más resignación que otra cosa, preguntó qué tipo de medicina debía buscar. «Una normal», respondió Soo-gyun con voz apenas perceptible. Do-jin se pasó una mano por el pelo, preocupado por la alta fiebre. Sin pensarlo 2 veces, fue a buscar un paño, lo mojó y lo puso sobre la frente de Soo-gyun, que ya estaba acostado en la cama. Do-jin se dedicó a cuidarlo, mientras Soo-gyun seguía tosiendo con fuerza y negándose a tomar remedios. Do-jin, un poco exasperado por la situación, no pudo evitar quejarse. «¿En serio? ¿Yo soy el secuestrado y sos vos el que se enferma? ¡Qué ironía!». Con un suspiro, lo volvió a cubrir bien y Soo-gyun, entre accesos de tos, apenas pudo pedirle perdón por estar causándole tantos problemas. Do-jin, viéndolo tan débil, le dijo que no hiciera ruido y que intentara dormir. Pero mientras cuidaba de su captor, una pregunta empezó a dar vueltas en su cabeza. «¿Por qué te esforzás tanto, Soo-gyun? ¿Tenés miedo de mí? ¿Hice algo malo?». Y finalmente, la pregunta más importante, ¿por qué me tenés encerrado y no me dejás ir? La mente de Soo-gyun se fue a un tiempo pasado, a los días en que Do-jin lo miraba con admiración. En ese entonces, Soo-gyun se veía a sí mismo como alguien afortunado, alto, apuesto, de buena familia, inteligente y modesto. Creía que era lo suficientemente bueno y que el hecho de que alguien como Do-jin lo admirara, que creyera en él, era su mayor orgullo. Gracias a Do-jin, él nunca se rindió. Pero ese recuerdo feliz se rompió con la dura realidad. Do-jin lo sacó de sus pensamientos con la misma pregunta. ¿Pero por qué, Soo-gyun? La confesión de Soo-gyun salió casi como un susurro, revelando la triste verdad detrás de sus acciones. «No soy tan buena persona como vos pensás», le dijo. Do-jin lo miró desconcertado. «Todo lo hice por vos», continuó Soo-gyun. Do-jin, sorprendido, apenas pudo preguntar «¿Qué?». Soo-gyun lo miró a los ojos, con una expresión de dolor. «Solo porque me gustás, no quería que me odiaras». Do-jin, en shock, no podía entender lo que escuchaba. «¿Te gusto? ¿Por qué? ¿Desde cuándo?», le preguntó a Soo-gyun, que aún lo miraba con esa expresión de dolor. La situación era tan ridícula que le daba bronca. ¿Será que todo esto lo había hecho por la supuesta propuesta de matrimonio con esa chica? ¿Por qué se obsesionaría así por él? En medio de ese torbellino de emociones, Do-jin se dio cuenta de algo. El collar. Ya no lo tenía puesto. Estaba libre. Pero la libertad tenía un precio. Soo-gyun ya no estaba. La habitación se sentía vacía. El silencio solo roto por el sonido de la lluvia afuera. Do-jin lo llamó, primero en un susurro, luego con más fuerza, su voz resonando en el cuarto. «Soo-gyun, ¿dónde te metiste?». Corrió por la casa, buscando, gritando. ¿Cómo pudo irse sin que se diera cuenta? Encontró su celular y su billetera en la mesa. Había salido con este clima, sin auto, sin teléfono, sin nada. La bronca lo invadió. «Este idiota», pensó, sintiendo una mezcla de frustración y preocupación. Se sentía tan confundido, tan enojado, que solo pudo gritar al cielo, como si Soo-gyun pudiera escucharlo a través de la tormenta: «¡Andate al infierno!». Pasado un tiempo, Do-jin se encontraba en un mini mercado. Había logrado salir de la casa. Compró algo rápido y aprovechó para cargar su celular, que estaba muerto. 30 minutos, le dijo el cajero. Mientras esperaba, su mirada se perdió en la gente que pasaba bajo la lluvia. Y de repente, lo vio. Una figura familiar, con un paraguas, caminando por la vereda. Lee Soo-gyun. Sin pensarlo, se le cayó lo que había comprado y gritó su nombre, saliendo disparado del local. Pero ya era tarde.
La persona que creyó ver se había desvanecido en la distancia, o quizás nunca fue él. Un auto se alejó y Do-jin se quedó ahí, bajo la llovizna, con la frustración a flor de piel. De vuelta en el minimercado, el cajero le entregó su celular, pero la carga era mínima. Do-jin se quejó y el cafero, con toda la calma del mundo, le sugirió usar un cargador portátil si tenía apuro. «¿Eso existe?», exclamó Do-jin sorprendido, como si le hubieran revelado un secreto ancestral. La vida fuera del cautiverio le estaba dando más sorpresas de las que esperaba. Do-jin, quien ya había tenido suficientes sorpresas, se encontraba ahora en la calle bajo una lluvia intensa. Para sumar a su desconcierto, un mensaje en su celular de su hermana, Do-han, le confirmaba que Soo-gyum le había dicho a su familia que él estaba divirtiéndose, como si de unas vacaciones se tratara. Intentó llamar a Soo-gyum, pero el número no respondía. En su lugar, recibió un mensaje de voz. Era la voz de Soo-gyum, explicando que lo había dejado solo porque sabía que no querría hablarle, y también porque no podía controlarse cada vez que lo veía. Lo llamaba su debilidad. La voz continuaba diciendo que sabía que Do-jun nunca lo amaría de vuelta, así que debían mantener su relación tal cual. Recordaba cómo al principio solo quería ser una figura importante en su vida, pero, con la imagen del collar metálico, se preguntaba si no estaba pidiendo demasiado. Do-jin estaba furioso. «¿Qué le pasa a este tipo?», pensó. «¿Por qué tanta cursilería? Si ya no le importaba, ¿de qué se arrepentía ahora?». La voz de So-gyum siguió, diciendo que era la última vez, que no tenía valor para mirarlo a los ojos y que Do-jin podía odiarlo el resto de su vida. ¿Está actuando en un drama o qué?, se preguntaba Do-jin, cada vez más irritado, mientras el mensaje terminaba. Con un «aunque ya es tarde, no te voy a mantener cautivo más, lo siento». Al escuchar ese «lo siento» final, Do-jin apretó los dientes, sintiendo una rabia inmensa. Levantó la vista al cielo lluvioso y gritó con toda su fuerza el nombre de So-gyum, maldiciéndolo por la situación en la que lo había dejado. ¡Uf! ¡Qué final más pasado de vueltas! Así como el prota le huye al collar metálico que lo ata, ustedes no le huyan y pónganle ese collar de suscripción a este canal. Y comenten abajo qué manhwa quieren que destripemos en el próximo video. Nos vemos en la próxima tormenta.